Muy buenas, de nuevo, señoras y señores, continuamos aquí en el programa institucional del Ayuntamiento de Baeza, en el programa semanal Baeza Hoy, que como les comentábamos, estamos intentando ahora, bueno, pues realizar para acercarle ese perfil quizá un poco más humano, más personal, además, por supuesto, de político, esa declaración de intenciones de gestión ya verdaderamente, porque ya sí que está el equipo de gobierno baezano trabajando y al pie del cañón. Y bueno, pues en definitiva que sientan más cercanos a nuestros concejales y concejalas. El turno esta noche forma parte del equipo de gobierno Ignacio Montoro, con muchas responsabilidades, de mirar incluso la chuleta, porque lleva seguridad ciudadana, tráfico, personal, cultura, patrimonio y también nuevas tecnologías, una cartera importante de áreas y de responsabilidades. Y bueno, concejalía de mucho peso e importante para la ciudad de Baeza. Ignacio, bienvenido. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí como siempre en Cannes. Bueno, pues decimos que queremos que la ciudadanía en sus casas os vean como alguien cercano, como alguien que habitualmente estamos acostumbrados a cruzarnos por las calles, a ver en los establecimientos, a compartir con ellos esta vida que tenemos tan buena, porque en Baeza se vive bien, en la ciudad de Baeza, y que, bueno, pues le acerquemos esa parte también quizá un poco más humana de vosotros. Dejamos, Ignacio, que bueno, 6 áreas y 6 áreas de peso, porque estamos hablando de personal, de seguridad ciudadana, de tráfico, de cultura, de patrimonio, de nuevas tecnologías. Áreas con mucho peso importantes que me imagino que requieren el 125 por lo menos del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, que ya desde el principio cuando uno se presenta a las elecciones, ¿no? Pues ya incluso por el puesto en el que te presentas ya quieres asumir responsabilidades. Yo suelo decir que cuando me meto en algo me meto a fondo y bueno, pues este es el ejemplo, ¿no? Es cierto que, evidentemente, al principio, como todos pueden entender, me está costando adaptarme, sobre todo a aquellas que me quedaban un poco más alejadas de lo que es mi perfil profesional tradicional, porque todo el mundo sabe que yo estoy muy vinculado desde siempre, no en los últimos años solo ya como concejal de la oposición o ahora en el gobierno, a la cultura, al patrimonio, etcétera. ¿Es profesor? Claro, soy profesor de historia desde hace ya mucho tiempo. Ahora hemos dado un paso, hemos cambiado de destino profesional, al menos durante unos cuantos años, y bueno, pues lo asumo como un reto. Entonces, bueno, entendía desde el principio que había que meterse a fondo. Lo que me está costando, decía un poco, porque son áreas muy, muy abiertas y hay cierta versatilidad y necesito un poco, pues eso, a veces es difícil desconectar de un área pues como personal y centrarte en otra como cultura, que evidentemente pues en la que me siento más cómodo. Pero bueno, en cualquier caso son áreas ambas importantes, todas ellas son importantes, que todas tienen un poco me exigen de ese tiempo, de esa atención, de ese esfuerzo. Y efectivamente, claro, este verano está siendo muy intenso, muy distinto a lo que había tenido hasta ahora, pero bueno, lo encaro con mucha ilusión y con muchas ganas, y sobre todo en algunos ámbitos, en general siempre, pero en algunos ámbitos pues aprendiendo mucho. Es verdad que hablábamos con José Antonio de turismo, que yo creo que es un área que a cualquier persona, a cualquier perfil de concejal o concejala le encanta. Hablamos de áreas pues más áridas, más difíciles, más controvertidas, porque está hablando de muchas personas, de gestionar a muchísimas personas que forman parte del ayuntamiento. Hablamos de un área como personal, que no creo que ahí hubiera problemas, porque muchos concejales o concejalas la quisieran, ¿no? No. Yo creo que siempre es muy árida. Nos pasa un poco con Hacienda y personal. Sí. Normalmente no son los que salen mejor parados. No. Y entre comillas nadie quiere al ministro de Hacienda. Es decir, nunca es el mejor considerado, pues pasa un poco también en este caso con el de personal. Yo, como digo, en principio aprendiendo mucho, dejándome guiar por los técnicos, manteniendo en gran medida lo que era la estructura y la inercia que ya se llevaba, y ahora pues poco a poco conociendo cómo funciona, cuál es el día a día de este departamento tan fuerte, tan potente en el Ayuntamiento de Baeza, porque son muchas personas que se encuentran involucradas, tanto temporales, fijos, laborales fijos. Porque hablamos en torno a... Pues depende del momento, pero bueno, siempre andamos por más de 300 contratos. Generalmente bastante más de 300 contratos, como digo, dependiendo de eso. Bueno, hay fijos, hay funcionarios, hay laborales fijos, hay bastantes opciones, temporales también hay bastantes. Y bueno, yo me marqué desde el principio intentar sistematizar un poco, organizar, coordinar el departamento, como digo, en la línea
de lo que ya se venía haciendo, pero como es normal también aportando nuestras ideas. Por ejemplo, vamos a ir progresivamente subiendo en la medida de lo posible el número de horas que están contratadas, sobre todo a media jornada. Por ejemplo, dentro de un sector, las de limpieza, los de limpieza, lo digo así en femenino porque son la mayoría. Pero bueno, en cualquier caso, también hay hombres en esa bolsa de trabajo, en ese ámbito. Pues normalmente estaban contratadas a media jornada 3 horas y me he comprometido, y lo estamos haciendo ya, los nuevos contratos que se van a ir haciendo y que se han hecho ya algunos, progresivamente y subiendo a 4 horas, lo que le supone evidentemente muchísimas más derechos laborales, de cotización, etcétera, etcétera. Pues bueno, en la medida de lo posible intentar mejorar las condiciones laborales y sobre todo justificar, racionalizar mejor un poco lo que serían determinados departamentos. En esa línea también, y lo digo para que lo conozca la ciudadanía, pero bueno, es algo que ya se inició antes de la pandemia, se paró a causa de la pandemia y después ha costado un poco retomarlo. Hemos retomado ya desde este mes. Vamos a empezar a iniciar un sistema de control de la asistencia al trabajo, lo que solemos decir fichar, ¿vale? Estamos ahora en periodo provisional para ver los problemas técnicos, pero bueno, también creo que es importante no solo... La gente suele pensar que es un control por parte de la empresa, del ayuntamiento sobre los trabajadores, pero creo que es un gran derecho de los trabajadores. También saber lo que están trabajando, porque no solo se pierden, sino también pueden asumir más horas de la cuenta y eso queda registrado, ¿no? Y como digo, es un intento de racionalizar, organizar, gestionar mejor el departamento, que insisto, ya venía trabajando bien, pero bueno, vamos a ir metiendo algunas ideas nuevas, creo, con la idea de que mejore, de que se haga más eficiente. Bueno, hablamos de otro área también importante y voy a unirla a las dos porque de algún modo están también enlazadas. Hablamos de seguridad ciudadana y hablamos de tráfico. Hablamos en definitiva de gestionar un área muy importante para el Partido Popular. En la campaña electoral llevaba y además como bandera el tema de la seguridad ciudadana en Baeza. Sí, nosotros, como todos sabemos, había ya un conflicto abierto que vamos a intentar ir solucionando. Ahora mismo hemos contado de manera directa con el apoyo de la plantilla para por lo menos iniciar una nueva etapa de entendimiento. Las reuniones, como es evidente, con el jefe de policía y bueno, con parte de la plantilla, con los sindicatos, van siendo ya continuas. Y sí, vamos a ir aumentando progresivamente esa plantilla. Tenemos pendiente, de hecho, una reunión próxima para analizar lo que sería de cara a los nuevos presupuestos de 2024, el número de plazas que podemos ahora volver a sacar, dependiendo también de las necesidades, jubilaciones, etcétera, etcétera. Hay que hacer un análisis bastante completo, pero evidentemente ese es nuestro objetivo. Esta semana pasada estuve en la Escuela de Formación de Nuevos Policías Locales de Linares. Ya hay un nuevo agente de policía local que va a ser oficial muy próximamente. Y bueno, pues como digo, añadiendo compromisos e intentando, por un lado, de alguna manera, cumplir con los compromisos adquiridos por nosotros durante las elecciones y, por otro lado, que es lo más importante, que eso revierta en, por un lado, que esté mejor la plantilla y, por otro lado, evidentemente, que la seguridad ciudadana en Baeza esté asegurada. Era nuestro objetivo desde un principio. Como digo, por ahora, colaboración máxima, entendimiento absoluto y sobre todo ir dando pasos en esa confianza para poder mejorar el servicio. Incluso ya he ido a otros pueblos, a otras ciudades cercanas a nosotros, en habitantes, en idiosincrasia, y bueno, pues hemos ido analizando en qué situación se encuentran sus plantillas y, como digo, para intentar ir equiparando la nuestra. Estupendo. Hablamos de seguridad ciudadana y hablamos también de un apoyo importantísimo, porque no solamente es policía local, sino que hablamos también del apoyo indiscutible con el que se cuenta en la ciudad de Baeza, un apoyo que no está pagado por mucho que lo digamos en este mundo, porque hablamos de voluntariado, hablamos de protección civil, que también prestan un apoyo importantísimo para la seguridad ciudadana. Yo no conocía bien el ámbito, lo reconozco, y bueno, es de estas cosas que se van aprendiendo también, aparte de otras, pues coger responsabilidades, pero también aprender mucho. Y lo digo a la ciudadanía, no hay forma de pagar, nunca tendremos la forma de pagar suficientemente a la protección civil, al voluntario de protección civil, como otros, de Cruz Roja, etcétera, etcétera, ¿no? Tantísimos, podría decir Cáritas, pero bueno, ahora nos centramos en protección civil porque son un apoyo imprescindible para todo tipo de eventos, para todo tipo de actividades que tienen lugar en Baeza, que son, por cierto, muy numerosas. Supongo que ahora hablaremos de ello. Y siempre hay un sí
siempre hay una, como digo, una buena predisposición y después hacen un trabajo excelente. Es que son un apoyo para la policía local, con la que se encuentran, como digo, muy unidos, fantástico. Tenemos muchísimos eventos en la ciudad y el Cuerpo de Protección Civil para mí es, sin duda alguna, uno de los grandes descubrimientos para mí, pero sobre todo, quiero insistir, para toda la ciudadanía. No creo que seamos capaces nunca, como digo, de satisfacer lo que ellos están haciendo por el pueblo. Pues fíjate que es que además lo saco a colación porque precisamente ayer me preguntaba una compañera de profesión y demás, me decía, pero la gente de Protección Civil no cobra, los voluntarios. Digo, no cobran, lo hacen por amor al prójimo, por amor a la gente y por ayudar y por colaborar. Y es que eso es verdad, que no estaría pagado nunca. Yo insistiría primero en la vocación de servicio, en su profesionalidad, porque son voluntarios, tienen sus trabajos. Muy formados, y además están muy formados. Pero ellos se preocupan de formarse, se preocupan de hacer las cosas bien. Nos encontramos con eventos de gran complejidad. Por ejemplo, por ser tradicional en Baeza, parece que la romería de la Yedra es una cosa, bueno, pues una cosa bastante compleja de organización. Hay que colaborar con la Guardia Civil, su delegación de tráfico, evidentemente policía local, evidentemente protección civil, centro de salud, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y claro, es que ellos lo hacen fenomenal y nos hacen un apoyo tremendo. Yo decía en ese sentido que animaría a la ciudadanía porque, bueno, pues como siempre hay voluntarios, pero nunca son suficientes, y animaría a la ciudadanía que pregunte, que se pase por el ayuntamiento, que se pase por la delegación de protección civil que está junto a la policía local y que se anime a conocer. No digo directamente a apuntarse, sino quizá empezar a tener un poco un contacto con este grupo de voluntarios, que es fantástico, y a partir de ahí, pues seguramente consigamos más voluntarios, porque siempre son necesarios. Además que es del tiempo que uno disponga también, que ahí no hay obligaciones, sino el tiempo de que uno pueda disponer y dedicarle, que por poco que sea, siempre va a venir de maravilla. ¿Cómo estamos, concejal, en cuanto al tráfico en la ciudad de Baeza? Bien, estamos también intentando, bueno, hemos hecho ya algunos cambios de dirección de calles, etcétera, etcétera. Es un ámbito que está continuamente en evolución, porque también cada vez hay más coches, es inevitable. Entonces, la verdad que para Baeza, pues nos añade bastante dificultades. Baeza es una ciudad patrimonial, con calles estrechas, casco histórico, con protección. Y sí, bueno, ya sabemos que hay una serie de limitaciones en muchas de las calles. Tenemos que ser todos conscientes de que deberíamos ayudar entre todos, con esa responsabilidad que se le pide al ciudadano para evitar pues que eso, pues a veces tenemos exceso de velocidad, a veces tenemos algunos comportamientos un tanto incívicos y bueno, tendremos que hacer entre todos un llamamiento en ese sentido, pero bueno, intentando regular un poco algo que resulta complejo, porque por un lado, yo insisto y lo digo a todo el mundo que viene, somos un pueblo pequeño, a lo mejor por el número de habitantes, pero somos un gran pueblo. Porque tenemos muchísimo movimiento, tenemos una gran cantidad de población flotante. No me dirijo solo a los turistas, que también, sino también estudiantes de la UNIA, la Academia de la Guardia Civil. Es decir, todo nos atrae a muchísima población, que eso evidentemente pues, aumenta el número de vehículos por las calles y nos obliga a veces a cambiar, a articular medios, etcétera, ¿no? Pero bueno, como siempre, policía local hace un trabajo excelente, estamos muy coordinados y rápidamente identifican dónde hay un problema e intentamos darle solución. Me imagino que el quebradero mayor de cabeza que supone el tráfico es el aparcamiento. El aparcamiento es un tema muy complejo. Nosotros seguimos insistiendo. Que no es solamente de Baeza, que es un problema de muchísimos lugares. Es un problema genérico y seguramente eso unido al tema que a Baeza no le afecta, pero el tema de las bajas emisiones, es decir, también las concentraciones de tráfico. Nosotros con el aparcamiento ya sabemos todos que seguimos manteniendo nuestra idea en la medida de lo posible y siempre que sea posible desde el punto de vista técnico, legal, etcétera, y en eso estamos ahora, ¿no? Intentando analizar distintas posibilidades para mantener nuestra idea de hacer un aparcamiento en el subterráneo, en el paseo y bueno, y de esa manera, como digo, poder solucionar uno de los problemas que tienen allí comerciantes, residentes, visitantes, etcétera, etcétera. Y sí, es un problema grave, porque además muchas veces regulamos el aparcamiento en un sitio, pero eso supone una sobrecarga en otro, ¿no? De manera que hay un difícil equilibrio. También estamos en conversaciones con la Academia de la Guardia Civil, porque sabemos que el barrio de los Poetas es una reclamación casi histórica y también estamos intentando mejorar en ese sentido.
pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y sobre todo, bueno, en Baeza estamos, como en todos los pueblos, estamos muy acostumbrados a intentar aparcar la puerta de casa y a veces pues no es posible porque, insisto, a lo mejor, evidentemente no hemos subido el número de población, pero sí subimos el número de coches. Continuamente, antes había un coche para toda la familia y ahora cada miembro de la familia tiene un coche. Entonces esto hay que intentar hacer un plan más a largo plazo y bueno, nuestro objetivo, como digo, es ir analizando cada barrio e intentar de esa manera darle claro, respuesta. Porque indudablemente hay zonas de Baeza, zonas nuevas, más a las afueras, donde bueno, pues están construyendo casas, se pueden hacer cocheras, se pueden hacer garajes, al margen de que no hay dificultades en la afuera para aparcar. Pero estamos hablando de la zona centro, donde indiscutiblemente no se pueden hacer cocheras, no hay cocheras, y claro, es que hay que dejar el coche en algún sitio. Es verdad que en Baeza es un placer pasear por el casco antiguo, así que aunque lo dejemos un poquito lejos, tampoco pasa nada. Yo siempre hago un llamamiento, no me malinterpreten los telespectadores a ir andando. A mí me gusta mucho ir andando, ¿eh? Yo normalmente es difícil que yo coja el coche y hay que reconocer que tampoco hay distancia. No tenemos un clima especialmente molesto en ese sentido, que impida, porque por desgracia en este sentido pues cada vez todos los años van siendo más cálidos y eso cada vez llueve menos, que es lo malo. Esos inviernos y esos días de frío y lluvia parece que bueno que son un poco lejanos, pero en cualquier caso sí es verdad que hay que hacer un estímulo porque la gente haga un tipo de desplazamiento más sano y por otro lado hay que equilibrar con las necesidades de los residentes comerciantes en los que evidentemente pues si vas cargado con bolsas del mercado de abastos, por mucho que yo te diga que vayas andando no lo vas a hacer, ¿no? Hay que intentar. Hay mucha gente que ha echado mano de los carros. Los carros han vuelto, sí, han vuelto los carros, pero es verdad que hay gente que vive o muy lejos o no pueden llevar peso. Bueno, pues ese es el difícil equilibrio que todos ya conocen o pueden imaginar de la responsabilidad del gobierno. Un reto sin duda. El aparcamiento es un reto. Sí, sin duda darle respuesta y al final yo creo que solucionarse del todo es prácticamente imposible. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, porque ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la concejalía de nuevas tecnologías? Pues yo también lo he ido descubriendo poco a poco. Nosotros, concepto de nuevas tecnologías, todo el mundo me va a decir, va a pedirme la fibra. Y efectivamente, como ya saben, ya se desplegó previamente por la anterior corporación municipal una campaña bastante amplia que se está terminando progresivamente ahora. También se está llevando a los anejos, también, como digo, paso a paso. Siempre nos dirigimos a eso, pero hay muchos más elementos que la configuran, porque ya casi todo es domótico, casi todo está vinculado, se controla desde estas nuevas tecnologías, hay nuevos programas, desde cámara de vigilancia, etcétera, etcétera, de manera que va todo un poco vinculado. Yo sé que la gente, como lo solicita mucho por las empresas, pues que tengan fibra, que tengan buen acceso a internet, y bueno, la gente poco va de uso doméstico y bueno, eso creo que se está mejorando muy progresivamente y bueno, esperemos a terminar, si no recuerdo mal, en Baeza propiamente, a ver si no meto mucho la pata, creo que no. En Baeza creo que a finales de octubre, en principio, lo que es el área urbana, pues se va a poder terminar ya el despliegue de la fibra. Queda un barrio que queda un poquito más tarde, pero bueno, como digo, a finales de octubre, 1 de noviembre, espero que esté, como mucho a finales de año, entiendo que si no hay problemas técnicos, y a partir de ahí empezará el despliegue en algunas zonas de algunos anejos, porque por ejemplo, la zona central de la Lledra también tiene fibra ya, es decir, que bueno, pues se va haciendo esa extensión, y yo que creo que es lo que más preocupa a la ciudadanía, pues como digo, se van dando pasos en ese sentido. Pero bueno, la nueva tecnología un poco también asumir pues estos nuevos usos para el control de las luces, etcétera, etcétera, cámaras que desde el ayuntamiento ya se van gestionando. Bueno, un área en la que sin duda también hay magníficos profesionales en el ayuntamiento que van a dar respuesta y a trabajar con la concejalía para que todo siga avanzando y siga avanzando bien. Es que yo como profesor, además de historia, pues las nuevas tecnologías, hombre, las manejo bien, pero evidentemente los técnicos del ayuntamiento, el equipo de informática y otros, no quiero personalizar, son fantásticos. Y ellos van por delante, evidentemente. Ellos me informan y, bueno, pues a mí me queda poco más que asentir. Es decir, aprender de ellos y, como digo, el plan de nuevas tecnologías para el 2023 ya era bastante ambicioso. Tenemos sobre la mesa un plan de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas tecnologías bastante ambicioso de nuevo, incluso más, entiendo, en 2024. Y ahora estamos a la búsqueda de hacerle un encuadre, como siempre, en el presupuesto municipal o aludir a posibles subvenciones, que es lo que estamos trabajando ahora, para que evidentemente la Unión Europea está trabajando mucho en ese sentido, pues eso es lo que estamos buscando ahora para intentar pues eso, aumentar nuestra capacidad tecnológica.
Yo es que creo que también gran parte de esa gestión municipal de área y demás, en consonancia con el personal técnico del ayuntamiento, es, bueno, pues gestionar, sacar dinero, buscar dinero, que venga dinero para poder abordar. Sí, tenemos de nuevo otro equipo de personas en tesorería, administración, intervención, buscando siempre este tipo de presupuestos, porque evidentemente un pueblo pues tenemos un presupuesto bastante limitado con ingresos propios. Y bueno, eso ya se sabe. Buscando ayuda de donde la haya. De todas formas, yo iba a decir de nuevas tecnologías que me parece menos importante de lo que es, pero es muy importante porque, por ejemplo, quizá uno de los déficits, los que han estado en la gestión lo conocen, para poder, por ejemplo, implantar grandes empresas o grandes industrias en Baeza, ahora que nos hemos adscrito a la red de ciudades industriales, ha sido, por ejemplo, la capacidad de llegada de electricidad. Pues estamos buscando mayor capacidad para que podamos implantar mayores empresas, que es un problema no ya evidentemente excede de nuestro nivel, es decir, es un problema de toda la comarca, me atrevo a decir de toda la provincia de Jaén, que es casi un desierto en ese sentido eléctrico o energético, si quieren llamarlo así. Pues estamos de nuevo trabajando un poco en esa estimulación para poder asentar empresas más grandes y, como digo, todo eso entra dentro de este área. Es básico, es que eso sí que está en la base de todo, es básico y fundamental trabajar por ello. Bueno, vamos a hablar de dos áreas que yo sé que sí que son las niñas de su ojo del concejal, que son cultura y patrimonio. Patrimonio, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está la situación patrimonial en una ciudad que se presenta preciosa para todos estos eventos que han tenido lugar a lo largo del verano, para un mes de septiembre y un otoño bastante intenso? Hablamos de cultura enseguida, pero hablamos de patrimonio, que está muy entroncado evidentemente, pero a nivel patrimonial, a nivel de lo que es nuestro patrimonio arquitectónico renacentista, ¿cómo está la ciudad? Bien, está bien. Nosotros, como saben, ya venimos beneficiándonos de unas subvenciones de los fondos fundamentalmente europeas, de los fondos EDUSI, hay otro tipo de subvenciones también, no vamos ahora a detallarlas todas. Tenemos actuaciones muy importantes ya comenzadas, como saben, se habían quedado algunas un poco en el aire o pendientes y ahora bueno, pues estamos de nuevo reactivándolas. Quizá el ejemplo más evidente es el de las casas consistoriales altas, que ya se está iniciando las obras en la casa anexa para empezar a modelar lo que será su futuro, debido, como digo, a ese tipo de subvenciones. Podemos incluir también el hecho de la iglesia de San Ignacio, que saben que es de titularidad municipal. En principio las obras de restauración pues van a terminar ya, a final de septiembre, 1 de octubre. Después habrá que hacer, vamos a incluir también fuera de lo que fue esa licitación inicial con la empresa, vamos a iniciar de nuevo lo que sería, todo el sistema eléctrico se va a renovar, también como es evidente porque tenía bastantes años, y también se va a pulir el suelo de la iglesia, como un añadido para poder ya ponerla de nuevo al servicio bueno, es municipal, pero no al servicio como es natural de la parroquia. Esa, como digo, está a punto de terminarse. De hecho, ya muy pronto se van a quitar los andamios de delante, de manera que creo que la gente va a poder observar qué buena restauración se ha hecho en su fachada. Es la misma empresa que hizo la que restauró también la fachada de las casas consistoriales altas, que quedaron fantásticas, de manera que se trata de una empresa de garantía, que están trabajando excepcionalmente. Y esos son los dos grandes, ahora mismo, edificios en los que se está trabajando, y tenemos pendiente, en el caso del auditorio de San Francisco, que nosotros le decimos las ruinas, pero me gusta decirle el auditorio porque a la gente la ruina. Bueno, el auditorio de San Francisco, la ruina de San Francisco, tienen también tienen su punto, ¿no? También se tiene que intervenir ahora de nuevo en otro plan que venía por turismo, en este caso para hacer temas de accesibilidad. El mercado de abastos también se está iniciando ya las obras, como saben, de las catas sobre el suelo, para iniciar su reforma y reestructuración casi completa. Y bueno, pues en eso es con lo que estamos trabajando. Como digo, bastantes edificios, bastantes elementos, sin incluir el Cerro de Alcázar y otros de los que ahora después hablaremos, en los que podemos entender que el patrimonio de Baeza, pues por un lado se mantiene y por otro lado, como digo, se adecúa a nuevas circunstancias, nuevas situaciones que se van dando. Bueno, de momento parece ser que ese miedo que algunas veces nos ha metido en el cuerpo ya hace muchos años de tenemos que cuidarlo mucho porque nos pueden quitar esa nominación de patrimonio, está asegurada. Hombre, por ahora sí. En principio está asegurada. Además, lo de los técnicos, decíamos antes, lo de los técnicos, que ellos están encima, ellos van un poco marcando siempre la pauta, y confianza absoluta no lo siguiente, porque son excepcionales. Y claro, ellos pues nos van diciendo, nos van indicando, y todo va evidentemente arreglo a normativa. Y bueno, pues eso es una garantía para todo.
Bueno, tenemos que hablar, lo decía el concejal, porque es importantísimo de esa ciudad escondida, de ese cerro del Alcázar, de esas excavaciones que están abordando y que, bueno, pues que siempre que se inician alguna obra, que se llevan a cabo alguna obra, siempre nos dan sorpresas, nos regalan sorpresas de nuestro pasado. Sí, el Cerro del Alcázar, como ya he comentado alguna vez, ya hicimos un programa monográfico allí, no hace tanto. Entonces aún estaban incipientes algunos de los grandes descubrimientos. Cuando podamos hacerlo público, porque claro, están aún terminando las campañas de excavación y posteriormente vendrá el análisis y ya sabremos exactamente o más o menos de manera más fehaciente de qué se trataba. Se trata de un yacimiento realmente importantísimo. Cuando hablo con Miguel Ángel, el arqueólogo, pues me insiste mucho que al nivel, sobre todo de la edad de bronce, edad de cobre, la edad de los metales, seguramente en Andalucía estaremos, si no el principal, uno de los principales yacimientos de esa etapa. Sí. Y demuestra algo que a mí me interesa mucho mencionar, que el hecho de que Baeza está poblada continuadamente, mínimo, desde el Neolítico. Desde el final del Neolítico, al menos, desde un periodo que se llama Calcolítico. Digo, me gusta mucho mencionarlo porque hablamos muchas veces de ciudades antiguas, etcétera, pero claro, si aquí nos remontamos 3.000 o 4.000 años antes de Cristo y seguimos en el 2023 por suerte habitándola, pues estamos hablando de una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas de Europa, evidentemente. Y además, como digo, todo este registro de datos que nos está dando esta nueva campaña de excavación en el Cerro de las Cazas nos permite afirmarlo. Porque, como digo, ya lo explicaremos y además hago un inciso aquí, que ya va a haber unas visitas públicas el día 16. El día 16, la Noche del Patrimonio, como saben, tradicionalmente se suelen abrir muchos edificios, muchos monumentos. En este caso también vamos a abrir un turno de visitas para el Cerro del Alcázar con la presencia de los arqueólogos que explicarán en grupo, ya iremos un poco perfilándolo concretamente, en un horario de 6 a 8. Y bueno, pues podrán visitar ya y ellos les informarán un poco más exhaustivamente de esto que yo les anticipo. Y es que hay en un espacio muy, como digo, muy pequeño y a veces casi en superficie, pues se superponen restos de la edad de los metales con romanos, con musulmanes. Efectivamente, y nosotros estamos al final en el último paso, ¿no? Es decir, es muy interesante. Yo creo que cuando, le hemos hablado en varias ocasiones, cuando si entre todos somos capaces de, con Diputación, con Delegación de Cultura, que es insisto siempre, ¿no? En todos los elementos subterráneos, a quien le corresponden las funciones. Si llegamos a esos acuerdos y conseguimos mantener este proyecto de excavación, al menos mantener el yacimiento de una manera visible, pedagógica para el resto del pueblo de Baeza, es muy interesante porque yo creo que nos va a hacer entender mejor a la ciudad. Y ahí vamos a tener un proceso de gestación y de configuración de la ciudad que va a acompañar al otro, que es el más monumental. No solo un recurso turístico, sino también para los propios baezanos, que siempre hemos dicho, el Cerro del Alcázar es un lugar muy emblemático. Bueno, es que ahí están nuestros antepasados. Claro. Ahí están desde hace 3.000 años y hemos recuperado, como saben, unas funerarias con cuerpos. Es decir, de ahí estaban ya esos primeros baezanos y por eso, como digo, a mí me interesa mucho que eso se difunda. Insisto, el día 16 empezamos con ese turno y a partir de ahí vamos a ir generando también distintos momentos. El día del turismo también lo vamos a hacer, ya lo anticipo, pero bueno, vamos a ir dando pasos para que aquello también, pues bueno, se pueda ver cómodamente y bueno, ir a los colegios. Es decir, todo esto va a ser un proceso una vez que los arqueólogos, como siempre, hayan podido avanzar un poco más en la excavación, que como digo, está dejando datos, registros sorprendentes. Claro, porque además es una Baeza que hay una expectación impresionante por conocerla. Yo creo que se van a formar con las importantes el día 16 para poder visitarla, porque hay una expectación impresionante. Sí, el problema es como yo decía antes, algunos pues dirá, oye, es poco tiempo, seguramente es poco tiempo. Pero también hay que tener especial cuidado con... Pero claro, es que no podemos meter a demasiada gente allí, un espacio que contiene sus peligros, porque hay muchísima caída de nivel, hay muchas diferentes alturas, no se puede pisar, los grupos tienen que ser reducidos. Es decir, sí quiero decir que va a haber tiempo para verlo, entiendo, a todo. Poco a poco todos los interesados podrán ir viendo este espacio arqueológico y lo que más me interesa es que sea explicado, porque yo insisto, no se debe entrar allí en un espacio cerrado y además entiendo que aunque uno vea algo, pues no va a comprender nada, porque bueno, ahora mismo pues el que no conozca un poco al final materia, veo yo. Pues no termina de entenderlo, necesitamos explicarlo, y para eso están los arqueólogos y bueno, pues por eso esta visita es tan interesante. No, vamos a intentar hacer esas labores de difusión y que la ciudadanía, que el pueblo de Baeza
entienda claramente la importancia del yacimiento. Bueno, y que además lo explican de maravilla, lo hacen de manera muy llana, muy pedagógica, que todo el mundo va a entender perfectamente. Hablamos de patrimonio, nos pasa como cuando hablamos de turismo en Baeza, que estaríamos hablando porque tendríamos para dedicar un programa como mínimo por edificio, por calle, por casa impresionantes señoriales que hay en Baeza, y habría para un programa por cada una de ellas. Por suerte, un pueblo muy bien conservado, gracias a la labor pública de distintas instituciones, pero fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, del ayuntamiento, pero insisto, por la ciudadanía de Baeza, que, bueno, pues por eso de ser muy celosos de nuestra tradición, nuestro patrimonio, nuestra cultura, pues generalmente cuidamos mucho de nuestras fachadas, de nuestras calles, y las embellecemos pues, con esas flores, etcétera, ¿no? Y digo, a mí me gusta mucho eso, porque la gente cuando viene a veces, pues no solo se centra ya en los propios edificios públicos o tal que se encuentran en esta guía, en este entramado urbano y tal, sino que también son esas calles de Baeza, quizás no tan cercanas al centro, pero que son preciosas. Bueno, es que te paseas por la calle El Rojo, la calle Nueva, la calle Cubillo, por esa zona por detrás de San Andrés y demás, y es que ves una fachada impresionante, súper bien cuidada, ese blanco con la piedra, con las macetas, que queda a gusto. Ese orgullo de ciudad, que digo yo muchas veces, ese orgullo de vecindario, de personas que viven unas con otras, ese orgullo bien entendido. Ciertamente. Bueno, hablamos también de otra área muy chula, que es cultura, que ahí sí que hay tela que cortar, porque tenemos de verdad un bagaje cultural impresionante, pero también una agenda de actividades culturales pues impresionante, a la que, bueno, ya nos adelantaba el concejal de turismo, que se le quiere imprimir fundamentalmente pues el aspecto de la calidad en los eventos que se organicen. Sí, estamos evidentemente en la línea de lo que ya se ha venido haciendo tradicionalmente en Baeza, porque es que Baeza es una ciudad cultural no de ahora, es decir, de siempre, ¿no? Y efectivamente la cantidad de actividades culturales es sencillamente impresionante. Yo ya lo iba conociendo, insisto, porque siempre me ha gustado participar, porque he estado muy atento a la cultura, porque me gusta, porque disfruto con ello, es una forma, como digo, de vida. Pero ya desde que estuve en la oposición vas viendo el número de actos y empiezas a conocerlo mejor, pero ahora sencillamente estoy apabullado porque en lo más mínimo pues van surgiendo exposiciones y me gusta mucho sobre todo el hecho de que sean del pueblo de Baeza. Sí. Gente joven, gente mayor, una asociación, ellos mismos tienen ganas de exponer, tienen ganas de que haya un recital poético, tienen ganas de un festival de música, entonces la verdad es que me ha sorprendido. En términos generales, como bien decía José Antonio, bueno, la cultura también, todo lo que estamos hablando es muy transversal, nuevas tecnologías, etcétera, pero también la cultura es muy transversal porque la cultura tiene que servir, como indicamos nosotros muchas veces, para, por un lado, aumentar nuestros conocimientos, de alguna manera enriquecernos también personalmente, que eso es lo fundamental, pero creo que también tiene que servir para que nos conozcan y conocer. Y en ese sentido hay que intentar unirlo, hacer una agenda cultural quizá más estable, de algún punto de vista, para que se pueda combinar con el turismo. Que el visitante conozca, como ya se lleva haciendo algún tiempo, esa agenda cultural mensual, que nosotros, como digo, ahora mismo estamos aún terminando y nos está costando, pero bueno, por lo menos que haya una serie de eventos, porque evidentemente no se pueden predecir todo, pero que haya una serie de eventos que sean fijos, como por ejemplo el Festival de Música Antigua, ahora, bueno, tenemos varios, el Baeza Fest, ya sabemos, Semana Santa, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que se puedan anunciar también en base a los tour operadores y que el que venga, que venga ya con una especie de actividad que va a suponer, aparte de la propia actividad turística, pues que va a suponer que seguramente tengamos más pernoctaciones, es decir, que la gente se mantenga más aquí y visite y vea. Yo decía un día hablando, ¿te acuerdas? En la iglesia de Santa Cruz, que vas por el Baeza Fest y bueno, pues imagínate, ¿no? Bajar San Felipe, tal, y de pronto te encuentras un concierto en el patio de la universidad, antigua universidad, actual Instituto Santísima Trinidad. Pues de nuevo insisto, ahora, por suerte, el acontecimiento de Baeza a la luz de las velas está muy promocionado, la gente lo conoce muy bien, pero no solo ese, sino por ejemplo el día 16, en el que tenemos un montón de actividades para el Día del Patrimonio, la Noche del Patrimonio, edificios abiertos, actividades culturales, musicales, artísticas, etcétera, en todo el centro. Pues algún visitante a lo mejor despistado y de pronto se encuentra con esta gran actividad, con un edificio abierto, con un concierto, pues como digo, es una forma también de que ellos permanezcan aquí y de que, bueno, pues todo el pueblo se enriquezca, claro.
La verdad que sí, y también un plus de calidad que nos aporta sin duda todas aquellas actividades culturales que se organizan con el apoyo del Ayuntamiento y con la Universidad Internacional de Andalucía. Ahora hemos visto recientemente la actividad, yo he disfrutado muchísimo porque han hecho como siempre, una agenda cultural interesantísima. Ha estado lleno y siempre de gente de Baeza, que me gusta mucho. No sé si era antes o ahora, pero bueno, no sé si hubo unos momentos en los que parecía que habíamos funcionado de una manera menos coordinada, no sé si es mi sensación, pero estas últimas fechas han estado totalmente llenos a rebosar. Claro, nosotros nos beneficiamos de estas instituciones, de esas asociaciones baezanas que también hacen grandísimas actividades, festivales, como estábamos diciendo antes, y bueno, nosotros el marco lo tenemos. Bueno, los escenarios que son... El marco lo tenemos. Escenarios son indiscutibles. Solo hace falta darles ese toque, ese plus de calidad. Aviso también, anuncio desde aquí, hacer por decirlo de alguna manera, este nuevo llamamiento. Ya no solo este fin de semana con la Noche de las Velas, la propia noche ya del viernes, Solea Morente, concierto, después el sábado, como saben, con también, no solo el propio acontecimiento de las velas, que este año se ha ampliado, como saben, al barrio del Salvador, sino también con las actividades paralelas que van surgiendo en este emplazamiento. Le da mucha vidilla esa noche. Esa noche es fantástica. Yo suelo decir, ver el patio de la universidad y ver que hay allí una actuación. Yo suelo decir que es mágico. Ahora vamos a entrar en un debate seguro. Yo suelo decir que a mí la noche que más me gusta de Baeza tradicionalmente ha sido la noche del Corpus. Uno dirá Jueves Santo, otro dirá Jueves Santo, Viernes Santo. La gente paseando por la calle Sacramento, por la calle. Además, hasta alta hora de la madrugada, con un ambiente muy particular. Ahora, la Noche de las Velas ha venido también a hacerle competencia, porque es una noche también muy especial. Y sumamos a la siguiente semana, pues de nuevo, el día 15, viernes, un concierto maravilloso, seguro, del equipo, que es fantástico, de Diferarte, que colabora tanto con el Ayuntamiento y con distintas agrupaciones, asociaciones. En este caso, colabora más directamente con la Cofradía de la Virgen del Alcázar y San Andrés Apóstol, y bueno, un concierto además benéfico y que va a ser de nuevo en la Plaza de Santa María. Si es que el emplazamiento es maravilloso. Yo ya conozco algunos detalles del programa, va a ser espectacular. Es decir, ¿qué más, no? Bueno, nos han dicho que además no hay que perderse el final, que el final, por lo visto, va a haber sorpresa. Es apoteósico. Sí. Es apoteósico. Bueno, tenemos toda esta fecha, un calendario cultural en Baeza que ustedes lo saben, que es intensísimo, pero con un otoño que normalmente, bueno, el mes de septiembre viene cargadísimo, y un otoño que se presenta, recordemos también la importancia del flamenco y la gran asistencia que tiene ese otoño cultural flamenco. Enseguida tenemos también la Navidad, en la que hay una cantidad de eventos impresionantes en Baeza, donde especialmente además la ciudadanía se vuelca con los belenes. En fin, una agenda cultural en la que tocamos prácticamente todos los palos, y además que con mucha participación de la ciudadanía baezana que se involucra y que asiste. Tiempo tendremos, iremos presentando todos estos eventos en el Ayuntamiento, lo irá haciendo el concejal con esa asociación y colectivo que tenemos súper activos culturalmente en la ciudad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ignacio. Vamos a seguir sin duda hablando, contando novedades y viendo cuáles son esas ideas, esas iniciativas que quiere ir implementando, bueno, pues en los próximos tiempos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar aquí, poder transmitir a la ciudadanía un poco lo que estamos haciendo, nuestras inquietudes y evidentemente también nuestro objetivo más a corto plazo. Como siempre, un placer. Gracias, Encarna. Gracias a ti, Ignacio. Y como ya saben, estamos haciendo, bueno, pues estos programas para acercarles a los ediles y a las concejalas del Ayuntamiento de Baeza el Partido Popular, partido de gobierno, ya saben, con Baeza merece más. Nos queda aún un plato fuerte, nos queda la entrevista al alcalde, a Pedro Javier Cabrera, la tendremos la próxima semana y enseguida pasaremos también al resto de grupos, Baeza merece más, y también a la oposición, al Partido Socialista Obrero Español. Queremos acercárselo a todos ustedes y enseguida, en cuanto ya se lo hayamos acercado un poquito, nos hayan contado sus ideas con respecto a este próximo mandato, nos ponemos en marcha con los programas que, bueno, pues que habitualmente les llevamos a sus hogares y que interesan a la ciudadanía para que no se queden sin enterarse de todo lo importante que sucede en la ciudad de Baeza y desde nuestro ayuntamiento. Lo dicho, gracias y a todos ustedes hasta la próxima semana.